La OTAN creía tener el arma definitiva. Un misil que solo ellos podían usar, una maravilla tecnológica cerrada con 7 llaves digitales. Pero no contaban con un tráiler oxidado, un puñado de patriotas en el barro de Malvinas y el secreto mejor guardado de la guerra del Atlántico Sur. ¿Por qué la historia oficial británica apenas menciona la humillación que sufrieron esa noche? ¿Qué es lo que la inteligencia europea intentó borrar de sus propios informes? Quédate hasta el final, suscríbete a este canal y vas a entender la bronca, el ingenio y la gloria que todavía les duele. Comenta abajo desde donde nos estás viendo, para que el mundo sepa que Argentina no olvida. Puerto Argentino, fines de mayo de 1982. El viento helado cortaba la cara como un cuchillo. Un olor a turba mojada y a miedo se metía en los huesos. En un hangar precario, azotado por ráfagas que parecían querer arrancarlo del suelo, el ingeniero francés Jean-Pierre Dubois se ajustó la bufanda y observó la escena con una mezcla de lástima y superioridad profesional. Él, un enviado de Aérospatiale, la joya de la corona de la industria militar francesa, estaba allí para supervisar el arsenal que su país le había vendido a la Argentina. Una formalidad, en realidad. Su verdadera misión, no escrita en ningún papel, era asegurarse de que los argentinos, esta gente del tercer mundo, no hicieran ninguna estupidez con su tecnología. Frente a él, un grupo de hombres con uniformes embarrados y caras demacradas por el cansancio rodeaban el cuerpo metálico y gris de un misil Exocet MM-38. Dubois lo conocía como un padre conoce a un hijo. Cada circuito, cada línea de código, cada protocolo de seguridad. El Exocet no era solo un arma, era una obra de arte de la ingeniería, diseñada para ser invulnerable. No a los misiles enemigos, sino a la curiosidad de sus propios dueños. Para dispararlo, se necesitaba un buque de guerra clase A-69, una consola de lanzamiento específica, un radar Thompson CSF, lo más importante, una serie de códigos de autenticación que actuaban como una llave digital. Sin esa llave, el misil era un cilindro de metal carísimo y completamente inútil. Y los argentinos, con sus 2 destructores tipo 42 hundidos o averiados, no tenían la plataforma de lanzamiento original. No tenían la llave. Dubois miró al hombre que dirigía aquel circo caótico. El capitán de navío Julio Pérez. Un tipo de mirada intensa, manos callosas de mecánico y una energía que parecía alimentarse de pura obstinación. Pérez y su equipo de ingenieros militares y civiles estaban haciendo algo que a Dubois le parecía, a la vez, sacrílego y patético. Habían desmontado el misil de la corbeta Guerrico, lo habían trepado a un carretón de transporte improvisado, un remolque que en otra vida seguro había acarreado vacas, y ahora intentaban conectarlo a un radar naval Racit que habían bajado de un helicóptero. Era como intentar hacer arrancar un Fórmula 1 con la batería de un Fiat 600. Una guarangada técnica. El francés se acercó, con la estudiada paciencia de un maestro que va a explicarle algo obvio a un alumno lento. Capitán Pérez, dijo en un español correcto pero sin alma. Con todo respeto, lo que ustedes intentan es materialmente imposible. El procesador del misil requiere un handshake digital con la consola de tiro original. Un pulso encriptado que valida la secuencia de lanzamiento. Sin ese software, sin el código fuente, la cabeza buscadora del radar nunca se activará. El giroscopio inercial no recibirá las coordenadas. Es un ladrillo, capitán. Pérez levantó la vista de un manojo de cables que estaba pelando con los dientes, porque el alicate se había perdido en el barro. Lo miró a Dubois, le sostuvo la mirada un segundo y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su boca. Ingeniero, le contestó, con el tono áspero del voceo rioplatense. Nosotros no tenemos el lujo de sus laboratorios con aire acondicionado de París. Acá tenemos barro, frío y ganas de que los piratas dejen de bombardear a nuestros pibes. Y créame, a veces, con eso solo, alcanza y sobra. Dubois se encogió de hombros y retrocedió a su rincón, a observar. No lo entendían. La soberbia de la ignorancia. Él sabía que el protocolo de encriptación era de 128 bits. Una fortaleza digital que en 1982 era infranqueable. Requería un poder de cómputo que simplemente no existía en esas islas perdidas. Pero los argentinos seguían. Vio a un joven teniente, con anteojos gruesos y cara de no haber dormido en una semana,
soldando con un estañador de electrónica que parecía sacado de una escuela secundaria. Usaban cinta aisladora negra para unir conexiones que en los manuales de Aerospatiale exigían conectores sellados y bañados en oro. Alimentaban los circuitos de prueba con la batería de un chip. Era un engendro. Un monstruo de Frankenstein tecnológico, una herejía que insultaba la pureza del diseño francés. Y Dubois, en su arrogancia, se sintió tranquilo. Eran como monos tratando de entender un reloj suizo. No había peligro alguno. Los días se convirtieron en noches y las noches en un borrón de mate cocido, galletas duras y el zumbido constante del generador. Dubois los observaba desde su silla, envuelto en su campera de plumas, mientras el equipo de Pérez, una docena de fantasmas cubiertos de grasa y tierra, luchaba contra el monstruo de metal. No tenían los manuales, así que estaban reescribiéndolos a su manera. Con un osciloscopio viejo y un multímetro, empezaron a mapear los circuitos del misil. No intentaban entender el software. Estaban haciendo algo mucho más primitivo, más brutal. Estaban tratando de hablarle directamente al hardware. El francés sentía una bronca silenciosa. Esa gente no respetaba las reglas. La tecnología de punta, para él, era como una liturgia. Tenía sus rituales, sus procedimientos sagrados, sus templos de millones de dólares llamados laboratorios. Ver a esos tipos manoseando los delicados circuitos internos del Exocet con las manos sucias, en un hangar donde el viento colaba nieve derretida por las chapas, era una profanación. Creían que con pura garra y voluntad podían doblegar las leyes de la física y la electrónica. Pobres ilusos. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, cuando el frío era tan intenso que dolía respirar, Dubois se despertó por un grito. No de dolor, sino de euforia. Lo tengo, la puta madre, lo tengo. Se acercó a la mesa improvisada donde el joven teniente de anteojos, un pibe llamado Rovira, miraba la pantalla verdosa del osciloscopio como si viera el rostro de Dios. Pérez estaba a su lado, con una mano en su hombro. ¿Qué tenés, pibe?, preguntó el capitán, con la voz rota por el cansancio. El pulso de ignición, mi capitán. La secuencia de armado. No es un código digital complejo, es una trampa. El sistema espera una serie de voltajes analógicos, en una secuencia y un tiempo precisos. Como el dial de una caja fuerte, lo estaban protegiendo con una cerradura vieja. No con una clave de computadora. Dubois se quedó helado. Se le secó la boca. Se acercó a mirar la pantalla. Y lo que vio le revolvió las entrañas. La pantalla mostraba una onda sinusoidal casi perfecta. Un patrón de señales eléctricas. Los argentinos no habían intentado hackear la encriptación. ¿Para qué? Era imposible. Habían hecho algo mucho más argentino, mucho más visceral. Habían ignorado la cerradura y estaban tratando de reventar la puerta a patadas. Habían descubierto que, antes del complejo protocolo digital, había una capa de seguridad analógica, un vestigio de diseño más antiguo que los ingenieros de Aerospatiale habían dejado por compatibilidad con sistemas navales más viejos. Y esa era la grieta en la armadura. El francés sintió un escalofrío que no era por el frío del Atlántico Sur. Miró el hangar de otra manera. Ya no veía un taller improvisado y caótico. Veía algo más. Veía dos mundos, dos filosofías de la ingeniería, enfrentadas en ese rincón olvidado del planeta. De un lado, estaba su mundo, el de los manuales, las especificaciones técnicas, los procedimientos rigurosos y los presupuestos ilimitados. El mundo donde todo estaba previsto y catalogado. Un mundo donde la creatividad estaba encerrada dentro de las reglas. Del otro lado, estaba el mundo de Pérez y sus hombres. Un mundo sin manuales, sin herramientas adecuadas, sin recursos. Un mundo donde la única regla era que no había reglas. Y en ese vacío, en esa precariedad absoluta, florecía una forma de ingenio salvaje, desesperado y brillante. No estaban siguiendo un camino. Estaban abriendo uno a machetazos en la oscuridad. Fue entonces cuando Dubois lo entendió. La verdadera arma secreta de los argentinos no era el Exocet. Era esa capacidad de encontrar una solución donde parecía no haber ninguna. Esa filosofía de vida que ellos resumían en una frase que había escuchado varias veces: lo atamos con alambre. Para él, esa frase siempre había sonado a mediocridad, a una solución de segunda.
Pero ahora, viendo la onda sinusoidal en la pantalla del osciloscopio, entendió su verdadero significado. No era mediocridad. Era la capacidad de hacer funcionar lo imposible con los recursos de lo posible. Era la inteligencia pura, despojada de todo artificio. Y eso, de repente, le pareció aterrador. Pérez se dio vuelta y lo miró. Esta vez, en los ojos del argentino no había desafío, sino una especie de complicidad triste. Ustedes los europeos construyen armas para que las usen siguiendo las reglas, ingeniero. Nosotros vivimos en un país donde las reglas cambian todos los días. Aprendimos a desconfiar de los manuales. Preferimos entender cómo funciona el motor. Dubois no supo qué responder. Volvió a su rincón y por primera vez en toda su vida, se sintió obsoleto. Él era un sacerdote de una religión cuyos libros sagrados no servían de nada en este infierno helado. Estos tipos no eran creyentes. Eran herejes que estaban a punto de realizar un milagro. Unos días después, el engendro estaba listo. Lo bautizaron ITB, Instalación de Tiro Berreta. El nombre era una broma, una autocrítica cargada de orgullo. El misil Exocet, la joya de la tecnología francesa, montado sobre un remolque de chatarra, conectado con cables de ferretería a un radar de helicóptero y alimentado por un generador de campaña. Era una obra de arte del ingenio, Berreta. Lo remolcaron en la oscuridad de la noche hasta una colina al oeste de Puerto Argentino, camuflándolo con redes y ramas. Esa noche, Dubois no pudo dormir. Se sentó en su catre y, a la luz de una lámpara de querosén, comenzó a escribir un informe cifrado para sus superiores en París. No era un informe técnico. Era una confesión. Señores, escribió. Hemos cometido un error fundamental de cálculo. Un error nacido de nuestra propia arrogancia cultural. Vendimos misiles creyendo que controlábamos su uso a través de la complejidad de su software. Dimos por sentado que sin nuestra tutela, sin nuestras llaves digitales, la tecnología sería inerte. Estábamos equivocados. Hizo una pausa, el grafito del lápiz temblando en su mano. He sido testigo de algo que nuestros manuales no contemplan. El equipo argentino ha logrado sortear nuestros protocolos de seguridad. Pero no lo han hecho a través del hackeo, como podríamos esperar de los soviéticos o los americanos. Lo han hecho a través de un proceso que solo puedo describir como ingeniería inversa intuitiva. Han dialogado con la máquina a un nivel físico, analógico. Han encontrado una vulnerabilidad no en el código, sino en la filosofía misma de nuestro diseño. Han construido una llave analógica para una cerradura digital. Con estaño, alambre y una lógica implacable. Continuó escribiendo, las palabras fluyendo con una urgencia febril. Subestimamos al hombre, no a la máquina. Creímos que la superioridad tecnológica era una barrera insuperable. Pero aquí, en el fin del mundo, he aprendido que el arma más peligrosa no es la que tiene el microchip más avanzado, sino la que es empuñada por un hombre que no tiene nada que perder y que ha sido forzado por la adversidad a pensar fuera de todas las cajas que nosotros mismos construimos. La mentalidad de atarlo con alambre no es un signo de subdesarrollo. Es una doctrina de guerra no convencional aplicada a la tecnología. Y es terriblemente efectiva. Les ruego que transmitan esta advertencia a nuestros socios de la OTAN y en especial al almirantazgo británico. Su flota opera bajo la suposición de que no existe una amenaza de misiles antibuque lanzados desde la costa de las islas. Esa suposición es, a partir de esta noche, obsoleta y peligrosa. Van a pagar un precio muy alto por la misma arrogancia que yo traje a este lugar. Y me temo que lo pagarán muy pronto. Dobló la nota, sabiendo que tardaría semanas en llegar, si es que llegaba. Miró por la rendija del hangar hacia la noche cerrada. Sabía que allá afuera, en el frío, el equipo de Pérez estaba esperando, vigilando las pantallas de radar, esperando que un blanco británico se pusiera a tiro. La noche del 11 de junio, la oportunidad llegó. El destructor HMS Glamorgan, una mole de 6.000 toneladas, se acercó a la costa para bombardear las posiciones argentinas. En la colina, el radar Racit captó el eco. Las coordenadas fueron introducidas manualmente en una consola improvisada que parecía un tablero de electricidad de una casa vieja. Pérez dio la orden. Un pulso eléctrico, generado por el pequeño dispositivo que habían creado, viajó por los cables,
imitando la señal que el Exocet esperaba recibir de un destructor francés. Dentro del misil, los relés hicieron clic. El giroscopio cobró vida. La cabeza buscadora se activó. Un fogonazo brutal iluminó la noche de Malvinas, seguido de un rugido que hizo vibrar la tierra. El misil, la joya de la corona de la tecnología europea, salió disparado desde su plataforma de chatarra, montado en un tráiler de campo, y se perdió en la oscuridad, en busca de su presa. Dubois, desde el hangar, vio el resplandor y sintió la vibración. No sintió orgullo por su misil. Sintió un miedo profundo. El miedo a lo desconocido, a lo que no se puede controlar ni predecir. El miedo a un enemigo que no juega según tus reglas. Minutos después, en el horizonte, una bola de fuego anaranjada floreció en silencio. El ITB había impactado en el HMS Glamorgan. No lo hundió, pero le abrió un boquete gigantesco en el hangar, destruyó su helicóptero Wessex, mató a 13 marineros británicos y lo dejó fuera de combate por el resto de la guerra. Una hazaña que, según todos los manuales de Aerospatiale y la OTAN, era simplemente imposible. La primera lección de esta historia es dura, y es una que las grandes potencias odian aprender. La dependencia total de la tecnología es una trampa. Porque la tecnología tiene reglas, pero el ingenio humano, cuando es acorralado por la necesidad, no las tiene. La soberbia de creer que tu sistema es infalible es el primer paso hacia la derrota. Los argentinos, sin quererlo, le dieron al mundo una clase magistral, no importa cuán compleja sea la cerradura, siempre habrá alguien con la paciencia y la necesidad de fabricar una llave con un pedazo de alambre. La segunda lección es que la memoria es un campo de batalla. La historia oficial británica y de la OTAN minimiza el impacto del ITB. Lo mencionan como una nota al pie, un golpe de suerte, una anomalía. ¿Por qué? Porque admitir la verdad es demasiado humillante. Es admitir que un puñado de técnicos del tercer mundo, en el barro y cagados de frío, burlaron a la élite de la ingeniería militar mundial. Es admitir que su carísima tecnología fue derrotada por un tráiler oxidado y la guapeada de unos tipos que se negaron a aceptar que algo era imposible. Y la tercera lección es la más importante para nosotros, los argentinos. La historia del ITB no es solo una anécdota de guerra. Es la metáfora perfecta de nuestro espíritu. Somos el pueblo que inventó el colectivo, la virome y el bypass coronario. Somos el pueblo que, cuando el mundo nos cierra una puerta, no esperamos a que nos den la llave, le hacemos un agujero a la pared. Esa capacidad de atarlo con alambre, esa garra para resolver lo irresoluble, no es un defecto, es nuestra mayor virtud. Es la herencia de Pérez, de Rovira y de todos los héroes anónimos de Malvinas. 80 años después del día D, el mundo celebra a los ejércitos que ganaron con recursos ilimitados. Pero acá, en el sur, recordamos a los que pelearon con lo que tenían y con lo que no tenían también. Recordamos el ingenio que nació de la desesperación y la gloria que se forjó en un hangar helado de Puerto Argentino. Si esta historia te hizo sentir el mismo orgullo que a mí, si te corrió un frío por la espalda al imaginar esa guapeada técnica, contribuye a este canal con el botón de gracias para que podamos seguir desenterrando estas verdades. Y si no podés, no importa. Suscríbete, reventá ese botón de like y sobre todo, comenta desde qué provincia o qué ciudad de nuestra amada Argentina nos estás viendo. Porque mientras un solo argentino recuerde la historia del ITB, el ingenio de nuestra gente y la causa de Malvinas, nunca, pero nunca, van a morir.